Bienvenidos a esta clase de Illustrator. Vamos a empezar a conocer el programa, a navegar con él y hacer el primer ejercicio, que consiste en calcar un dibujo de unas casitas. Bueno, pues el primer paso es, ya tenemos aquí descargado nuestro dibujo y sería abrir el Illustrator. Vale, ya tenemos aquí el programa. Esta es la primera interfaz que sale. Hay dos cosas que se pueden hacer. Se puede abrir un nuevo proyecto o abrir una imagen que ya tengamos. Vamos a aprender a hacerlo desde nuevo proyecto. Pues le damos a nuevo proyecto y sale esto. Aquí tenemos los ajustes preestablecidos. Si quisiéramos hacer alguna ilustración para una página web, pues una web grande aquí pues 1080, y tenemos el documento que se nos va a crear en píxeles con un modo de color RGB, que es lo que se usa para pantallas, y como es una pantalla no se necesita más de 72 píxeles por pulgada. Si queremos imprimir, esto cambia y se queda el modo de color en CMYK. El píxel por pulgada tiene que ser mayor y tiene que tener 300 píxeles por pulgada para cuando imprimamos tenga calidad. El color, para que cuando lo imprimamos los colores se correspondan con aquellos que vemos en pantalla, y ya no se miden en píxeles sino en milímetros. Entonces pues aquí tenemos los típicos documentos, A4, una A3, pues lo que sea. Vamos a hacer nuestras casitas, lo podemos hacer en cualquiera. Voy a probar a hacerlo en un 1080 para página web. Pues le damos a crear y ya se nos crea un nuevo documento. A ver, ahí lo tenemos bien ajustado. ¿Cómo podemos? Lo que vamos a hacer en este ejercicio es calcar las casitas. Entonces le podemos dar archivo, abrir, y vamos a poner las casitas. Y aquí se nos quedan. Entonces, como veis, estas casitas son pequeñas para el documento que he escogido, pero no pasa nada, porque como vamos a hacer unas ilustraciones vectoriales, luego podremos ampliar sin que pierda calidad. Vale, pues ya tenemos aquí nuestras casitas. Esto blanco se llama mesa de trabajo. Si yo cojo la lupa, le selecciono Alt, me sale la lupa menos, puedo ver hacia afuera. Si selecciono con la lupa, puedo ver hacia adentro. Si le doy a la V, vuelvo a la herramienta principal, que es la herramienta de selección, y ahora empezamos a trabajar. En este primer ejercicio vamos a ver 5 herramientas, que es la herramienta de selección, la herramienta de selección directa, la herramienta de rectángulo y formas, las mesas de trabajo y bueno, la lupa, que ya la hemos visto. Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? Básicamente tengo estas casas, las voy a copiar. Si habéis trabajado alguna vez con Paint, esto os va a ser un poco familiar porque es parecido. Yo cojo la herramienta rectángulo. Si veis aquí, tiene bueno, parecido, salvando las distancias. Obviamente no tiene nada que ver, pero los rectángulos son los mismos. Entonces, aquí tienes como un triangulito. En este triangulito tú tienes distintas herramientas de distintas formas. Por ahora vamos a coger el rectángulo. Si yo hago una forma con el rectángulo, ¿veis? Se me crea un rectángulo. Si quiero mover este rectángulo desde esta herramienta, lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer más pequeño, lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer más pequeño, y imaginad que hago así, ¿no veis? Esto se va haciendo. Si mantengo seleccionado Shift, puedo hacerlo muy grande, muy pequeño, manteniendo las proporciones, es decir, sin que se pierda esa proporción que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcar las casitas que tenemos detrás. Ahora explico más cosas. Esto lo dejo así. Lo voy a dejar preparado. Este rectángulo le podemos poner un color y le podemos poner un trazo, es decir, un borde. Vamos aquí a propiedades. Tenemos aquí el relleno del triángulo y le podemos poner el color que queramos, o podemos venir aquí y le podemos poner el color que queramos. Le voy a poner un moradito, por ejemplo, o un rosa, que me gusta más. Un rosito. Y a este
rectángulo le voy a poner un borde, ¿veis? Va apareciendo. Ahora, ya tenemos aquí creado. Me voy a ir a la herramienta de selección. Con esta herramienta lo que puedo hacer es lo mismo. Hacer cosas más grandes, más pequeñas, y puedo desde estos puntitos hacer que las casas, bueno, que las formas tengan una curva, ¿vale? Entonces pues voy a dejarla así un poquito curva, pero no mucho, que me gusta. Esto es todo lo que se puede hacer con la herramienta de selección y tú vas seleccionando para un lado o para otro. Luego tenemos aquí otra herramienta que se llama la herramienta de selección directa. Estamos trabajando con archivos vectoriales que tienen puntos de ancla. Estos puntos de ancla son estos de aquí. ¿Veis que pone ancla? Pues con estos puntos, si le hago doble clic, yo me puedo llevar el punto donde quiera. Y de la misma forma puedo quitarlos. Entonces puedo poner, no os olvidéis de darle doble clic porque si no os va a pasar lo que me pasa a mí. Y me puedo llevar la forma a donde yo quiera. Pues eso. Y eso es lo que, control Z, comando Z, es igual que en todos los programas, voy para atrás. Podemos hacer esto con lo de selección directa. Y desde aquí también salen más herramientas que por ahora no vamos a ver. Por ahora vemos estas dos. Y ya tenemos la del rectángulo. Vale. ¿Qué más cosas son importantes en Illustrator antes de empezar el ejercicio? Bueno, si le doy a la V vuelvo a esta herramienta. En Illustrator, al igual que en Photoshop y en muchos programas, se utilizan capas. Las capas, yo ahora mismo tengo una sola capa creada donde tengo esta imagen y esta imagen. Voy a borrar, se borra pues con la flecha de borrar. A mí lo que me interesa ahora mismo es calcar la imagen. Entonces, como quiero calcar la imagen, lo que voy a hacer el programa un poquito más pequeño que si no, no se ve. Ahora sí. Lo que hago es, estas capas se pueden candar y se pueden ocultar. Entonces, cando el fondo. Y veis, si cando el fondo yo ya no puedo editar en esta capa. Y dices, ay, me sale un lápiz, claro, porque lo he candado. Descando y ya puedo trabajar en él. Entonces, si no quiero que se mueva, pues cando la capa de fondo. Y añado una nueva capa. En esta nueva capa voy a empezar a calcar lo que tenemos aquí. Entonces, pues voy a hacer cada casita en capas diferentes, pero las ventanas las voy a hacer en otra capa y luego las voy a reajustar. Bueno, podéis trabajar como vosotros queráis. Voy a calcar esto y voy a elegir este color. Con esta herramienta que se llama el cuentagotas, haces así y te selecciona el mismo color. Entonces nada, ya volvemos. Dices, vale, pues ya tengo calcado la base del edificio. Ahora quiero ponerle unas ventanitas. Pues entonces lo que hago es oculto la base del edificio y veo las ventanas. Entonces, como he ocultado, ya en esta capa ya no puedo trabajar, pues me creo otra capa. No tengáis miedo porque luego además las capas se pueden unificar y tienen orden de prioridad, que ahora lo voy a enseñar. Entonces, cojo la ventanita, la forma del rectángulo y me hago las ventanitas. Aquí me hago una ventanita que le voy a poner este color y, igual que todos los programas, si yo hago control C, control V, se me pega. También hay otra forma de duplicar y es, si yo selecciono Alt y estiro, me crea. Y luego Illustrator tiene algo muy chulo que si yo selecciono Alt, con control D, Illustrator te replica el comando anterior. Entonces yo ahora le doy a comando D, ay, ya no me ha salido, no sé por qué, Alt, acabo de duplicar esta ventana, y ahora le doy comando D, y veis, me duplica la ventana exactamente con la misma distancia que la ventana anterior. Entonces ya tengo estas ventanas. Ahora si desoculto esta casita, tendría así creada la casa, y si desoculto la capa de abajo, por ahora llevaría creado esto de aquí. Vale, siguiente paso, el tejado. ¿Qué podemos hacer? Si este va a ser el edificio 1, yo puedo coger la capa 3, que son las ventanas, y meterlas dentro de mi edificio 1. ¿Qué pasa si esta capa la arrastro detrás del rectángulo? Que no lo veo. ¿Por qué? Porque está por detrás. Esto tiene prioridad lo que vaya por encima. Es decir,
La capa 1 va al fondo y está por detrás. Ahora esto lo subo arriba, está por delante. Ahora esta capa la subo arriba, se pone por delante y ya no veo nada. ¿Veis? Entonces le doy control Z porque no lo quiero hacer. Entonces el edificio 1 iría así. Siguiente paso, hacer el tejado. El tejado es un triángulo y si os fijáis, no tenemos herramientas de triángulos, pero sí que tenemos herramientas de rectángulos cuadrados. Entonces veis que no me dejaba editar porque estaba en esa. Entonces ahora voy aquí, aquí dentro me creo una subcapa, que es esta de aquí, dentro del edificio 1, donde voy a hacer el triángulo. Entonces, así, me he hecho un rectángulo, me vuelvo a esta herramienta. Si le quiero cambiar el color, tengo que volver a esa herramienta, cojo el cuentagotas y le voy a aplicar esto. Muchas veces en las ilustraciones pocos colores es más, pero bueno, ya depende esto del criterio de cada uno de vosotros. Entonces, aquí tengo un rectángulo. Si le quitamos uno de los lados, se convierte en un triángulo. Entonces, cojo la herramienta de selección directa, hago clic y borro. Y entonces al borrar, pues, y ahora, como he explicado antes, si hago doble clic, puedo mover esto a donde yo quiera. Lo que es muy importante es que entendáis para qué funciona cada herramienta, porque para hacer las distintas cosas, esto es ir jugando y se llega al mismo sitio de muchas formas diferentes. Pero bueno, si los conocéis bien, pues eso. Entonces yo ya tengo ahí una casita con un triángulo que lo voy a bajar un poquito. Y dices, bueno, pero en tu dibujo esta casa va por delante. Bueno, pues ahora este edificio ya lo tengo terminado, me voy a crear otra capa que se va a llamar edificio 2. Este es el edificio 2. Entonces cogemos un rectángulo y hago aquí otro rectángulo. Lo voy a poner así para que con el cuentagotas me aplique al mismo color. Le doy a la V y lo pongo donde corresponde. Esto así mejor. Como veis, el edificio 2 está por encima del edificio 1, entonces por eso se ve delante. Es súper importante que aprendáis a trabajar y os acostumbréis a trabajar con las capas porque os van a ser muy útiles. Si lo hacéis todo en una capa os vais a hacer un lío. Y si encima nombráis todo con cada cosa, lo vais a tener todo súper organizado y va a ser mucho mejor. Este edificio 1, este edificio 2, pues ahora mismo lo oculto, creo una nueva capa que van a ser las ventanas. Estas ventanas pueden ser estas. Incluso podéis hacer una capa solo de ventanas. Aquí cada uno como se organiza mejor. A mí me parece que por edificios está muy bien. Ahora le doy a Alt. Ahora le doy a Alt. Y ahora le doy comando D, comando D. Ya se me crean. Bueno, si no están justas no pasa nada. Pero quedan bien. Ahora veo cómo va esto. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde he creado mis ventanas? Ah, aquí. Aquí tengo las ventanas. Las he creado dentro de la capa 3. Entonces, las puedo dejar ahí. Puedo hacer control C. Pongo aquí mi edificio. Vengo a esta capa, control V. Y las dejo aquí. Ahí. Y las muevo. Si veis que os hacéis mucho lío, que andáis todas, ocultáis todo. Y no ves, esto ya lo he hecho mal. Esto tiene que ir al edificio 2. Y ahora me saldrá. ¿Veis? Oculto esto y ya está. Ah, claro, si es que esto es el edificio 2. Vale, qué lío me he hecho yo sola. Nada, tengo aquí mi casa. Y esto no es del edificio 2, esto es del edificio 1. Que descando y lo pongo aquí. Ya está, ya me he reencontrado. Y dentro del edificio 2, ahora meto las ventanas. Vuelvo a poner esto. Vosotros vais trabajando y lo vais viendo. Y esto lo muevo, es que lo he movido antes sin querer. Pero vamos, eso, que cuanto más organizado, mejor. Y ponéis aquí vuestra casita. Y ya pues sería así, seguimos haciendo el ejercicio. Voy a hacer dentro del edificio 2, hago una subcapa donde voy a hacer el tejado y la chimenea, incluso como va por detrás, se podría hacer en otra subcapa.
Este tejado pues lo voy a poner de otro color. Que voy a hacer. Vale. Y ahora, por último, voy a hacer esta casa, que la tengo que hacer, antes de que se me olvide, en otra capa. Y a esta capa se va a llamar edificio 3. Le hago un rectángulo, como ya he explicado. Este rectángulo no tiene trazo, va bien. Voy a hacer un poquito más exagerado. ¿Vale? ¿Veis? Va por delante. Las casas van yendo por delante. Y ahora voy a crearme una nueva capa donde voy a hacer... Ah, mira, si copio y pego las ventanas anteriores, claro, se me copian y pegan en esa capa. Es lo que me ha pasado antes. Entonces nada, eso me olvido, me hago una nueva que no tardo nada o efectivamente oculto esto. Efectivamente podéis crear todas las ventanas en la misma capa. Podéis hacerlo como vosotros os sea más cómodo. Control C, Control V. Control C, Control V. Queda un poco raro que la ventana se sobreponga a un edificio. Así que tampoco hace falta que esté exacto, pero sí, que tenga sentido con el dibujo de abajo. Ahora ya, buscando esto, me queda... Ah, claro, no, porque no va. Pues nada, lo puedo llevar a donde estaba. Aquí, uy, esto me ha quedado un poco amorfo. Así, y le voy a poner un tejado a la casa, que como ya he dicho, se hace así, le voy a poner otro color, cualquiera. Ahora los voy a cambiar. Con la herramienta de selección directa, quito un punto, hago doble clic y pongo así. Aquí. Con este lo hago más grande y así se me quedaría. Ahí. Y así quedarían las casitas. Siguiente paso. Pues bueno, dentro del edificio 3 le voy a meter sus ventanas. El fondo. El fondo azul. ¿Cómo copio ese fondo azul? Ese fondo azul, pues como he dicho que esto tiene prioridad, iría en una capa por encima de esta. Es decir, por debajo de todos los edificios. Cojo un rectángulo, hago un cuadradito y lo pongo del color que yo quiera. Pues a lo mejor, a ver qué tal me queda así en amarillo, pues un poco feo. Voy a coger otro mejor. Así, un azulito. Y así quedaría. Vale, uy, control Z. Ahora estoy viendo que esta casa se me ha quedado un poco, pues nada, subo y retoco. Esta casa de aquí me la voy a llevar un poquito por si acaso. Y esto también, para que quede con más gracia. Y así tendría mis 3 edificios. A la hora de elegir un pantón de colores, podéis hacerlo desde Adobe Colors. Si no, podéis elegir vosotros los que queráis. En la siguiente clase os explico cómo se hace Adobe Colors. ¿Y qué más? El siguiente ya, último paso, sería exportar esto, exportar nuestro dibujo. Como os he dicho, esto es una mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo está en 1080, es decir, ocuparía toda nuestra pantalla del ordenador. Si yo quiero que si ahora mismo la imagen que estamos viendo, pues no va a ser muy grande, va a ser del tamaño que estamos viendo. Entonces, podemos hacer dos cosas. Si activamos la herramienta de mesa de trabajo, podemos ajustar la mesa de trabajo a nuestra imagen para cuando la exportemos, o bien, control Z, antes de eso, podemos coger todo y hacerlo más grande. Si habéis visto, si lo he hecho más grande y sin pulsar Shift, no mantiene las proporciones. Entonces, pulso Shift y amplío. Y esto ya, pues lo dejo así, va a ser de un tamaño medianamente grande, yo creo que va a quedar bien. Vale, entonces, ahora voy a ajustar mi mesa de trabajo porque también quiero que aprendáis a hacer esto bien. Esto lo ajusto y hay dos cosas importantes. Al
exportar y guardar el proyecto. Mesa de trabajo y le doy a la V. Si veis que alguna de esta herramienta no saliera, está en los 3 puntitos, está aquí. Si veis que esto de propiedades se os va, esto de capas se os va, le dais ventana, espacios de trabajo, restaurar aspectos esenciales. Bueno, ya tenemos terminado las 3 casitas, que es el primer ejercicio, y lo que vamos a hacer es exportar las casitas en JPG, que me salía, y vamos a guardar el proyecto en Illustrator para poder volver a él siempre que queramos. ¿Cómo se hace esto? Para guardar el proyecto, lo primero, archivo, guardar como, en nuestro ordenador, y elegimos donde queráis. Pues en el escritorio y lo vamos a llamar casitas. Como veis, se va a guardar en Adobe Illustrator. Y ya está. Ok. Siguiente paso, exportar esta imagen que yo ya la tengo como un JPG. Pues será archivo exportar como, y dentro del archivo exportar como, aquí tienes los distintos formatos. Si yo utilizo un formato PNG, ¿qué me va a crear? Pues un canal más, que es el canal alfa, que es el que te permite tener transparencias. Llegaremos a eso más adelante. Por ahora no os preocupéis. Vamos a exportarlo en JPG. Vale, una vez que hacemos JPG, si yo le doy a exportar, ahora mismo solo tengo una mesa de trabajo. Pero imaginad que yo quiero trabajar con, y de hecho lo vais a hacer, varias mesas de trabajo en un mismo documento. Pues voy a hacer esto así para que lo veáis qué pasa. Ya esta mesa de trabajo le voy a poner así un rectángulo, ¿vale? Entonces, exportar como... Vale, JPG. Entonces le tengo que dar usar mesas de trabajo. Si yo le doy a todo, esto lo que va a hacer es me va a exportar ambas mesas de trabajo. Voy a hacer una prueba. Vale, y aquí calidad máxima, como lo vamos a hacer ahora mismo para cosas online. Modelo de color RGB y resolución de pantalla 72 píxeles por pulgada. Y ahora voy a exportar simplemente esta mesa de trabajo. Pues ¿cómo sería? Archivo, exportar, exportar como, JPG, usar mesas de trabajo, rango y la primera, es decir, la 1. Exporto en RGB, todo está eso. Ay, espera, que le he llamado igual. Voy a llamarle de otra forma. Y con eso ya quedaría y simplemente habría que subir la tarea. Usar mesas de trabajo, pero bueno, las vamos a ver. Rango 1 y la voy a llamar Casitas María. Importantísimo que pongáis vuestro nombre en todos los archivos. Ok. Ahora salimos de Illustrator. Y veis, aquí me ha exportado las 2 mesas de trabajo y Casitas 1 solo me ha exportado 1. Esta es 0,2. Ah, y Casitas María me ha exportado solo 1. En la primera exportación me ha exportado todas las mesas de trabajo, es decir, estas 2, y en la segunda exportación solo 1. Y ya última cosa. ¿Qué pasaría si digo archivo, exportar, exportar como, y no le doy a usar mesas de trabajo y simplemente exporto? ¿Qué me exporta? Las 2 mesas de trabajo de forma un poco regulera. ¿Veis? Así que si esto no queréis que pase usando 2, bueno, siempre darle a usar mesas de trabajo, bueno, siempre que lo necesitéis, por supuesto. Y con esto sería todo. Ya guardo y aquí tengo mi archivo.